Señora portavoz del Grupo Popular, ¿no? Que no va a estar. Se pasa al segundo punto de la orden del día, que es modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles y modificaciones de establecimientos con actividad económica. Como la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Se propone a la sesión plenaria aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en el artículo 10 de la ordenanza del IBI correspondiente a las modificaciones que de carácter potestativo pueden entrar a regular las entidades locales. En concreto, se refiere a esa modificación de carácter potestativo que aparece recogida en la propia ley de las entidades locales y que se refiere a la posibilidad de que tenemos por parte de las entidades locales de establecer bonificaciones de hasta el 95% para todos aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurso de circunstancias sociales, culturales, históricos, artísticas o de fomento de empleo, siempre y cuando se llevaran a cabo esta posibilidad de estas bonificaciones previa solicitud del sujeto pasivo. En tanto en cuanto y como antecedente, habiendo tenido entrada en este ayuntamiento solicitud por parte de sujetos pasivos que reúnen estas condiciones, se somete la siguiente consideración a la sesión plenaria en la modificación del artículo 10 de la ordenanza, que quedaría redactada en los siguientes términos: incluir una bonificación a los hoteles de hasta el 95% de la cuota íntegra por fomento de empleo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones para el mantenimiento de dicha bonificación. En primer lugar, que por parte de la intervención municipal del ayuntamiento se podrá requerir al beneficiario la documentación pertinente para informar si procede o no la bonificación de ese 95%, siempre vinculada a la necesidad del fomento del mantenimiento del empleo con las condiciones que se detallan en la siguiente cláusula. Para ello, la empresa solicitante deberá presentar un aval bancario por el importe de la bonificación solicitada, que será ejecutado en caso de incumplimiento a posteriori de los requisitos que sirvieron de base para la concesión de la bonificación tributaria. Quiere decir esto que lo que por parte de esta administración se somete a votación la posible bonificación de ese 95% que se ha concedido a los hoteles, todos aquellos que estén situados en casco histórico, porque todo viene motivado como consecuencia de una modificación que se ha establecido por parte del Gobierno central que afecta a la ley de patrimonio. Hasta ahora, todos aquellos establecimientos que estaban establecidos en estos edificios no tenían que pagar IBI. A partir del 1 de enero de 2013 tienen que pagar IBI, con la consiguiente consecuencia que se puede reclamar con carácter retroactivo. Este es el fin, sin olvidar el objetivo de que lo que pretendemos es bonificar, pero al mismo tiempo exigir la garantía del mantenimiento o el fomento del empleo en nuestro municipio. Nada más y muchas gracias. Se abre un primer turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Bien, el título de la propuesta que se nos hace, tal y como viene en el orden del día, dice modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles, bonificaciones a establecimientos con actividades económicas. Claro, de la lectura detallada del acuerdo que se propone, de la propuesta de acuerdo plenario, esto es única y exclusivamente para hoteles. La pregunta es ¿por qué no a otras actividades económicas que estén también ubicadas en edificios de especial consideración? ¿Por qué solo hoteles? La respuesta podría ser porque los hoteles son intensivos en mano de obra. Alguien podría decir, no, es que los hoteles son más intensivos en mano de obra que en capital. Claro, si uno hace una ligera lectura de la situación laboral de la hostelería en Trujillo en los últimos 6 meses, descubrimos que Paradores, Izan, NH, etcétera, todos están destruyendo empleo. Es decir, intensivos en mano de obra, hombre, hasta cierto punto. Segundo argumento, decía la portavoz del gobierno que estas empresas estaban exentas de pagar el IBI, que no han pagado el IBI nunca, y que a partir del 1 de enero estaban ya obligados a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. Y nosotros lo que vamos a hacer es bonificarles un 95%, es decir, a partir de ahora van a pagar solamente el 5%. Cierto es que yo comparto con ustedes la filosofía de les vamos a exigir que mantengan el empleo. Claro, lo que pasa es que las condiciones de mantenimiento del empleo son un poco fuertes. Si nosotros vemos la propuesta que les estamos haciendo, no es que mantengan el empleo, es que generen empleo. Con lo cual, en los próximos 5 años,
poner. Cada hotel va a tener que generar 5 puestos de trabajo mínimo, o al menos incrementar el volumen de trabajo, porque claro, ahí también ya ellos van a poder jugar con un montón de cosas. Por ejemplo, pasar de contratos en tiempo parcial a contratos con un periodo mayor, etc. ¿Va a significar esto que se aumente el empleo en la hostelería en Trujillo? Ojalá, ojalá. Y por último, la otra duda que echamos en falta, o sea, no duda, sino un dato que nosotros echamos en falta. ¿Qué coste le supone esto al ayuntamiento? Es decir, ¿qué coste le supone esta modificación en la ordenanza? ¿Cuánto vamos a dejar de cobrar por bonificarles a 4, 5 empresas como mucho? Creo que son de nuestra ciudad. Por cierto, hay algunas actividades que a nosotros nos gustaría saber si se tienen que someter a este impuesto sobre bienes inmuebles. No, hay actividades de alquiler de edificios antiguos, de casas, que se están publicitando en la red, que no sabemos si realmente están cumpliendo con la normativa legal actual o no, y que habría que hacer un seguimiento de ella, evidentemente también para ver si tienen que someterse al pago de este impuesto. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Bueno, respecto al punto de orden del día, la verdad es que nos parece una propuesta algo descabellada. Yo ya se lo he hecho llegar en anteriores comentarios, porque creemos que plantea serias dudas, ¿no? Estamos hablando de que se va a referir solo y exclusivamente a hoteles, cuando en el punto de la propuesta, en el punto 2 cáter, nos habla de que puede solicitarla cualquier actividad económica que sea declarada de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricos-artísticas o fomento del empleo, que lo justifiquen. Con lo cual yo creo que no hace referencia exclusivamente a lo que son los hoteles. Cualquier tipo de actividad, llámese una carnicería, cualquier tipo de actividad, como puede ser restauración, etcétera, etcétera. Yo creo que se ha hecho a medida única y exclusivamente de estas empresas que acaba de nombrar el portavoz de Izquierda Unida, y como bien ha dicho y como ustedes conocen, en los últimos meses lo único que han hecho ha sido destruir empleo. Si no recuerdo mal, un ERE de 11 puestos de trabajo, hace 15 o 20 días otra empresa, me parece que despidió a 5 personas que estaban allí desempeñando sus funciones. Sabemos que también hay dificultades a la hora del cobro por parte de los trabajadores en algunos de los hoteles, y venimos a proponer pues que le bonifiquemos el 95%. Yo me gustaría saber cómo se lo van a explicar ustedes a los ciudadanos, a aquellas personas que tienen también hoteles, que tienen otro tipo de actividad cualquiera, y que van a ver cómo a las empresas grandes, esas empresas que todos sabemos que en los últimos años han tenido unos pingües beneficios, hablamos de millones de euros, que se han instalado en Trujillo, evidentemente, y que han creado riqueza, pero también se han hecho propiedad de un patrimonio importante, y ahora que tienen dificultades como la tiene cualquier hijo de vecino, le tenemos que aplicar esta bonificación. Yo creo que debemos repensar esta medida, porque creo que además va a ser una medida contraproducente de cara al ciudadano de Trujillo. Comentaba el portavoz de Izquierda Unida que qué coste podría tener esto para las arcas municipales. Pues el coste puede estar entre 10 millones de pesetas, entre 10 y 12 millones de pesetas, según me haya oído, porque he visto uno de los. Con 10 millones de pesetas en este ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. Se puede crear empleo, se pueden comprar desbrozadoras para limpiar los alrededores de Trujillo, se puede inclusive aportar y hacer un banco de alimentos para todas aquellas familias desfavorecidas que están pasando hambre en esta ciudad. Es decir, es que la medida, yo creo que trasciende mucho más de lo que es la pura ejecución de la misma. La pura ejecución de la bonificación del 95% del IBI, yo creo que es algo, y en estos momentos, que ustedes se tenían que replantear, de verdad, y se lo digo desde el corazón, ustedes se deben de replantear esta medida y dejarla apartada para otros momentos mejores. Y si no, pues lo que hay que hacer es darle publicidad, darle consideración para que todas aquellas personas que están desarrollando una actividad económica pues puedan hacerlo. Esa es la idea que tiene el Grupo Socialista, y yo creo que esa es la idea que puede tener la mayoría de los ciudadanos de Trujillo. Se ha hecho una bonificación a medida de unos establecimientos única y exclusivamente. Nada más, muchas gracias.
ya adelantaba que decía cualquier tipo de actividad económica. No estamos ciñéndonos única y exclusivamente a los hoteles que están ubicados en el casco histórico, que hay mucho. No solamente tenemos que centrarnos en 2 o en 3 determinados, hay mucho. Y se hace extensivo a cualquier tipo de actividad económica porque el carácter potestativo que marca la norma así lo refleja. Es más, el antecedente inmediato, que yo también lo decía en la anterior intervención, obedece a que siempre debe hacerse esa modificación con carácter potestativo previa solicitud del sujeto pasivo. Y lo dice el propio artículo 74, al que daba lectura el portavoz del Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros partimos de esa previa solicitud que en un primer momento han dirigido determinados hoteles de nuestra ciudad situados en el casco histórico cuando han tenido conocimiento de la noticia de que a partir del 1 de enero del 2013, como consecuencia de esa modificación, teníamos la posibilidad de reclamarles el IBI como efecto retroactivo hasta 4 años atrás. Es decir, lo que en muchísimas ocasiones podemos hablar de que tenían que pagar de IBI de 20 a 30.000 euros. Al final, hay una cuestión en la que siempre ha sido objeto de debate en distintas sesiones plenarias y siempre lo hemos puesto encima de la mesa, tanto el equipo de gobierno como los distintos grupos con representación en esta sala y en esta corporación, han puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones que tenemos que apostar por fomentar el empleo, por echar una mano a las empresas, tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes. Y esta medida se inicia con una bonificación que va a ser de carácter general y de la que se van a poder beneficiar la totalidad de las actividades económicas de nuestra localidad que desarrollen, como dice la propia ordenanza, una actividad económica que sea declarada de especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas o artísticas. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda de que la inmensa mayoría de los establecimientos con actividades económicas en nuestro municipio desarrollan una labor muy importante desde el punto de vista histórico-artístico y muy vinculado al área del turismo. Y todo como consecuencia, decía, de que hasta esa modificación han estado excluidos de la posibilidad de tener que pagar ese IBI. Estaban exentos con carácter absoluto todos estos tipos de hoteles, establecimientos situados en edificios de especiales características, situados en el casco histórico. ¿Cuál es el riesgo o cuál es el sacrificio que va a asumir la corporación local? Pues sin duda mucho. Hablaba de 10 y 12 millones de pesetas y yo le podría decir, hablando en euros, que incluso perderíamos en algunas ocasiones hasta 20.000 euros. Pero también tienen que leer que la modificación que se plantea establece unas condiciones anuales para el mantenimiento de la bonificación. Es decir, la bonificación ni va a ser arbitraria ni mucho menos caprichosa. Aquel que obtenga la bonificación tiene que cumplir unas condiciones anuales que yo he leído anteriormente. Y entre ellas, para obtener la bonificación y para que nosotros no pongamos en riesgo la pérdida de la recaudación, evidentemente la corporación tendrá que comprobar qué número de plantilla tiene y, una vez obtenida la bonificación, si mantiene el personal o si ha generado más empleo, porque de lo contrario, automáticamente o con el aval bancario que le pedimos, recaudaremos lo que hemos perdido. Por lo tanto, asumimos un riesgo, por supuesto que asumimos un riesgo, pero yo creo que también ayudando o apoyando a las empresas que, como bien hacían referencia, están pasando un mal momento y que muchas de ellas están planteando ERES y despido del personal. Por lo tanto, por parte de la Administración tenemos que apoyar el empleo y el fomento del empleo puede venir de la mano de la Administración, pero no todo el empleo tiene que fomentarse ni darlo directamente la Administración. También tiene la Administración que buscar todas aquellas medidas que favorezcan el empleo a la pequeña y mediana empresa. Y esto es lo que se pretende con esta medida. En cualquier caso, sí que de la propia redacción del artículo, claramente lo que por parte del Gobierno se propone es la bonificación o la parte en la que están bonificados, en la cuantía que se les bonifique, que van a pagar el 5%, porque la bonificación es hasta el 95%, en la misma proporción que obtienen esa bonificación, en la que nosotros exigimos que se garantice el mantenimiento o el fomento del empleo, de tal manera que si al año comprobado el mismo no se cumple, la bonificación no sería efectiva, podríamos recabar lo perdido del aval y, reitero, denegar seguidamente para el año siguiente al no haber cumplido esas condiciones de carácter anual que se marcan en la propia redacción. Por
Por lo tanto, yo creo que queda claramente establecido que no es una modificación de carácter caprichoso, que no obedece a atender, digamos, necesidades de determinados establecimientos, sino que lo que se pretende con esto es dar un paso para abrir la puerta y que tengan la posibilidad todos los establecimientos de solicitar al ayuntamiento la bonificación de este tipo. Nada más. El portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, una serie de cuestiones. Yo no pude estar en la comisión informativa en la que se trató este tema y entonces tengo dudas. Voy a poner a la estimada mesa que si se me aclara, pues. Primero, yo tengo entendido que el hecho imponible del IBI es el valor catastral del edificio sobre el que uno tiene o desarrolla la actividad. Nos decía antes la portavoz que hay determinados edificios que por sus características han estado exentos del pago de IBI hasta este año que han empezado. Y ahora nosotros lo que hacemos es bonificar hasta el 95% del IBI para las actividades que se desarrollan en determinados edificios. Pregunto, ¿de características singulares los edificios? ¿O en todo el municipio? Me explico, porque lo que dice el artículo, el 2 cuartos, dice: se han declarado de interés o utilidad las actividades, no el edificio, de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen. Fíjense. A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades, es decir, lo que se tiene que desarrollar en el inmueble es una actividad. También nos ha dicho que ha habido solicitud de parte por parte de los hoteleros. Hombre, yo invito a que todos aquellos que desarrollen una actividad en un edificio lo hagan. El que solicite, porque si total se le va a bonificar, y no voy a dar pistas, pero yo creo que hay actividades varias, Hay varias actividades que se desarrollan en edificios de especiales características. Lo digo por no caer en la tentación de bonificar sobre no. Y o lo hacemos extensivo a todo, o si las bonificaciones tienen que ir a instancias de parte, que no las podemos hacer generales para todo. Si tienen que ir a instancias de parte, pues por lo menos que se le dé publicidad a la gente y que se invite a todo el mundo a que participe de esta fiesta, ¿no? Dime usted que se va a bonificar el IBI. ¿Usted considera que desarrolla su actividad en un edificio de singulares características y que además solicite usted la excepción? ¿Por qué? Porque es que es muy subjetivo todo. Dice, por una vez, en algunos lados hablamos de fomento del empleo y en otros lados de mantenimiento. Estamos provocando que se aumente el empleo o que se mantenga. Por otro lado, decimos en la ordenanza que lo que se le va a bonificar, la cuantía que se le va a bonificar, tiene que acreditar que lo invierte en empleo. Creo entenderlo. En algún lado dice, si no tiene que presentar un aval bancario, etc. Y luego dice, acreditar que la contratación supone un incremento neto del empleo de la empresa en relación al promedio de la plantilla en los 6 meses anteriores a la contratación. Luego aquí estamos diciendo que tiene que aumentar el empleo. Yo repito, estas condiciones me parecen complicadísimas, pero desde aquí invitación a la fiesta a todos aquellos que consideren que desarrollan una actividad en un edificio que por las circunstancias que sea consideran que tiene que estar bonificado su IBI. Y luego la bonificación es del 95%, cuando la ley nos marca hasta el 95%. ¿Cuál es la razón de por el 95%? ¿Por qué llegamos hasta el 95% y no hacemos el 40% o el 30% o el 70%? Repito, como son dudas que no puedo hacer en este momento, sí me gustaría que se me aclarara. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Mira, el problema de todo esto yo creo que es en el contexto en el que nos encontramos en estos momentos. Todos somos conscientes, y aquí hay público entre nosotros, que están recibiendo los recibos del IBI desde el día 20 de junio, no hasta el día 20 de junio, y que están viendo cómo se ha incrementado el IBI considerablemente. En algunos casos un 30, un 40%, incluso yo he podido ver un recibo que ha subido un 100%. Consciente. Claro, cuando vemos que se nos acercan a nosotros y a ustedes, familia, que nos dicen desde el primer momento que no van a pagar el IBI, que qué les va a ocurrir, en el mejor de los casos todos sabemos que como mínimo un recargo del 20%, en el peor de los casos es la sustracción de la vivienda. Es decir, estamos en un momento de dificultad. Estamos en un momento en que los ciudadanos, en que los 10.000 ciudadanos que tenemos aquí en Trujillo, cerca de 10.000 ciudadanos de Trujillo, una gran parte de ellos se van a ver
y se las van a desear para poder pagar el recibo del IVA. Personas que cobran 426 euros algunos, y que el 50% de lo que van a cobrar este mes va a ir a pagar el IVA. Y claro, en este contexto en el que nos movemos, que todos sabemos que es un contexto de dificultad, que vengan unos señores que han ganado dinero a puerta a pedirnos el 95% de bonificación, de verdad, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y yo creo que el grueso de los ciudadanos de Trujillo no lo van a entender. Hablamos de actividades económicas, edificios singulares o no edificios singulares, actividades económicas, más de 600 en Trujillo. ¿Usted supone que el año que viene, antes de febrero, vengan todos y cada uno de los empresarios de Trujillo a pedir la bonificación? ¿Qué pasaría con los ingresos de este ayuntamiento? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo creo que la cosa es difícil. Yo creo que el planteamiento es distinto. Y más que nada tenemos que hacer una reflexión de cuál es la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué a la señora o a la familia que cobra 426 euros no? Y a estos señores que pagan un impuesto importante y serio, y la portavoz lo ha dicho, de más de 20.000 euros, algunos de ellos, sí se lo tenemos que hacer. Cuando han venido y han creado riqueza, y han creado una riqueza patrimonial subvencionada por la Junta de Extremadura que todos conocemos. ¿Por qué? Y otra cosa que me preocupa, ¿por qué ustedes se han dado tanta prisa en hacer esta bonificación y sin embargo he escuchado en algún medio de comunicación que iban a plantear también bonificaciones para las familias numerosas? ¿Por qué prisas para uno y lentitud para otro? De verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Y me va a permitir una pequeña broma. Señor Casero, usted se ha convertido en el Robin Hood a la inversa. Quita a los pobres para dárselo a los ricos. Nada más, muchas gracias. Todos del Grupo Social, del Grupo Popular. En cuanto a las dudas que se han planteado y esa bonificación del 95%, como bien decía, y de la lectura del artículo yo creo que ha quedado suficientemente claro, nadie lo está limitando única y exclusivamente a los hoteles ubicados en el casco histórico, sino que está abierto a todas las actividades económicas como plantea el propio artículo. Y dice, exactamente dice no actividades económicas, lo decíamos antes, ¿no? A favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de ese carácter al que hemos hecho referencia de interés o utilidad municipal. Decían que por qué se toma la decisión o por qué, si la propia ordenanza habla de carácter potestativo y la posibilidad de llevar a cabo una bonificación de hasta el 95%, ¿por qué se toma la decisión de que sea el 95% y no un 40%? Pues lo decía anteriormente también, todo es en aras buscando siempre esa necesidad, viendo también y teniendo muy en cuenta la situación económica por la que se está pasando, la situación de destrucción de empleo que se sufre en muchos de esos establecimientos, y que al final, si con ese riesgo que corre por parte de la administración, que como decía anteriormente es un riesgo, es decir, no se ponen en peligro los ingresos del ayuntamiento desde el momento en que hay un aval bancario que garantiza que no perdemos ese dinero si no cumplen los condicionantes del fomento o el mantenimiento del empleo. Por lo tanto, el riesgo de los ingresos es ninguno, siempre y cuando no se fomente o se mantenga el empleo. Ojalá, lo decía, ojalá esto invite a que todos estos establecimientos, a cambio de esa bonificación, fomenten el empleo en la misma proporción que se bonifica. Ojalá. Pero hay que arriesgarse. Si uno no toma la medida y la pone en marcha y ve si funciona, no sabe si las cosas van a salir bien o van a salir mal. Y eso, digamos que es un criterio de oportunidad del gobierno, que es la responsabilidad de que el gobierno muchas veces tiene que tomar decisiones que pueden ser buenas, malas o regulares. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a arriesgar y vamos, a poner en marcha esta medida de bonificación y vamos a observar que efectivamente se cumplen los condicionantes que se exigen en la propia modificación en el texto que se ha dado lectura anteriormente y cómo quedaría redactada con esos condicionantes. Lo decía, dice, el criterio de oportunidad lo tiene el gobierno, y planteaba también en cuanto a las cuestiones de que parece que nos preocupamos más por aquellas personas o aquellos establecimientos o esas personas jurídicas en muchos casos que tienen establecimientos y desarrollan actividades económicas a la hora de bonificar, que nos preocupamos parece más de agilidad, de dar más agilidad a esas bonificaciones y no preocuparnos por otras bonificaciones que afectan directamente a los particulares. Y lo decía usted, ya en un medio salía el hecho de que estamos preocupados por el tema de las bonificaciones, por el tema del IBI,
Sí que es verdad que esas bonificaciones se están trabajando, pero que también es verdad que a la hora de hacer las bonificaciones de los particulares, que también vienen establecidas en la propia norma con ese carácter potestativo, lo que hay que hacer es, digamos, una propuesta haciendo las valoraciones de cuáles son las situaciones de las familias en el municipio, viendo las rentas, viendo las unidades familiares, para establecer las bonificaciones en unas horquillas, porque yo estoy de acuerdo con usted en una cosa, las bonificaciones que hay en nuestro municipio para las familias son las más bajas que existen a día de hoy. Estamos en un 20% cuando podemos ver en función de ingresos, de unidad familiar y de incluso el valor catastral de la vivienda e incluso que no tengan otras viviendas aparte de la habitual, ver las bonificaciones y tasarlas con una horquilla y un margen de maniobra mayor que puede ir, que ya le anticipo que tenemos estudios, entre un 50 y un 90%. Pero creo que el debate que ahora nos incumbe es otro distinto. Y en cuanto a la referencia que hacía también de esa subida abismal del IBI, no quiero mezclar una cosa con otra, pero se van a dar las explicaciones oportunas en este pleno del porqué de esa subida del IBI, que todo obedece a un error. Quiero decir que ha sido un error en la aplicación del tipo de gravamen, que lo voy a explicar detalladamente con posterioridad. Lo que no quiero es que dividamos un debate en otra cuestión para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de lo que ha sucedido y tengan la tranquilidad de que ese dinero que se ha ingresado indebidamente va a ser devuelto de oficio en sus cuentas. Nada más y muchas gracias. Bien, para finalizar el debate, creo que como bien se debe producir en un pleno, y más por parte de la oposición y del gobierno, podemos entrar en diversas cuestiones, pero hay varios elementos que yo quiero dejar claro. Hablan ustedes de qué tipo de negocios son los que están sujetos a esta exención que hoy queremos aprobar. Son cualquier tipo de actividad económica, no solo hoteles. Todos estamos personalizando en hoteles porque son los únicos que actualmente lo han solicitado, pero no son solamente hoteles, cualquier actividad económica que se esté realizando en un edificio histórico determinado y que tiene que estar catalogado como tal y calificado. Saben ustedes que los que son bienes de interés cultural están exentos, es decir, cualquier actividad que se desarrollara en un edificio que fuera bien de interés cultural, que hay 7 en este municipio, estaría exento del pago de ese IBI, tanto por la ley de patrimonio aprobada por el gobierno socialista como por la reforma de la ley de haciendas locales que también aprobó el gobierno socialista, estarían exentos de IBI, y ahora estaríamos haciendo una exención sobre una serie de negocios, cualquiera sea su característica, hotel, carnicería, gimnasio, peluquería, que esté en un edificio catalogado como histórico, pero que está muy determinado. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de edificio, para evitar en cualquier caso cualquier tipo de error o cualquier tipo de impresión de que a cualquiera se le puede aplicar esta bonificación. Estamos hablando de una serie de edificios muy determinados, tasados además por la ley, todos aquellos que anteriormente estaban excluidos, porque no olvidemos también ese dato. Este hecho se produce en el 2013 porque en diciembre del 2012 el gobierno aprueba una ley en la que el gobierno central aprueba una normativa en la que deja sin exención a los edificios históricos catalogados que estén destinados a fines lucrativos. No fija que sean hoteles, no fija que sea cualquier otro tipo de actividad, fundamentalmente son hoteles. O sea, creo que esa idea tiene que quedar bastante clara, y porque partimos de una base que es errónea. No es cualquier edificio, aunque ahí saluda la singularidad. En la ley y en la norma general, que es de aplicación, aunque se modifique el artículo, está clarísimamente qué tipo de edificios son los que pueden estar sujetos a esa exención. ¿Qué sucede? Que en nuestra ciudad fundamentalmente quien ocupa estos edificios son hoteles, es cierto. Y es cierto, porque dice el portavoz del Grupo Socialista, han ganado mucho dinero durante muchos años, ahora no lo ganan, ahora despiden gente, ahora les hacemos una exención. Es que evidentemente ni tan siquiera entraban en sus previsiones, porque no tenían conocimiento, porque les reitero que esto se aprueba a finales de diciembre del 2012, no entraban ni en sus previsiones presupuestarias en tener que ingresar esa cantidad, porque no lo hacían. Y a ustedes, que son los Robin Hood, ustedes los socialistas que han robado a los ricos para ser los pobres, no se les ha ocurrido en 28 años que han gobernado aquí modificar la ordenanza para cobrársela. No se les ha ocurrido en 28 años, señor Acero.
En 28 años ustedes que han robado tanto a los ricos para darse a los pobres, no les he visto hacer una modificación de la ordenanza a la inversa. Cuando había dinero, cuando se estaban haciendo ricos, con el dinero de la Junta del Partido Socialista, que es quien se lo ha dado. Y ustedes en sus programas electorales hasta han puesto fotos de la inauguración de sus hoteles. O sea, se sentían muy orgullosos de todo eso. Y ahora nosotros nos tenemos que avergonzar de intentar apoyar a lo mismo que han apoyado ustedes. No, señor Acero, no, por ahí no van a ir las cosas, porque además usted hoy aquí ha reflejado cuál sería su política, que es la de la caridad y la de la subvención. Es decir, que no, con esos 60.000 euros que tenemos de los hoteles, que vengan al ayuntamiento y ponemos en marcha un comedor social, los contratamos 6 meses en el ayuntamiento, siguen dependiendo de la voluntad del ayuntamiento, siempre dependiendo. Un portavoz socialista que se sentaba donde usted se sienta ahí, dijo que hacían obras por administración porque les daban votos. Eso lo dijo en este pleno un portavoz socialista. Y esa es su idea, que por lo que veo no la cambia. Yo creí que usted representaba otra cosa, pero veo que usted no lo cambia. Veo que usted no lo cambia, tiene la misma idea. Esta medida se toma para evitar que esos hoteles tengan que despedir gente. Porque si esta medida, en vez de haberla aprobado el gobierno central, la hubiera traído el gobierno popular, es decir, la medida contra la que luchamos, es decir, si es el equipo de gobierno municipal de Trujillo que hubiera traído el que ahora los hoteles que estaban exentos tuvieran que pagar IBI, le aseguro que usted me estaría diciendo que qué estamos haciendo para destruir el empleo en esta ciudad. Me estaría diciendo lo contrario de lo que está diciendo ahora. Estoy convencido que usted me lo diría. Porque usted me pediría que fomentara el empleo, porque se habrían reunido con ustedes los hosteleros, le habrían dicho que la medida del gobierno es mala, y usted vendría aquí y me diría que evidentemente estoy metiendo la mano en el bolsillo a las empresas para que tengan que despedir gente. Me diría lo contrario de lo que me está diciendo hoy, señor Acero. Por lo tanto, yo lo único que pido es seriedad. Nosotros lo único que estamos intentando con esta medida, lo único es que evidentemente esas empresas que pasan por dificultades como cualquier otra, y en la medida de lo que la ley me permite lo hago, y lo haremos, y lo digo públicamente, en la medida que la ley nos permite, lo haremos y lo hacemos. Lo digo en presente y en futuro. Intentaremos apoyar a cualquier empresa que esté pasando por dificultades. Lo hemos hecho siempre. Y entiendo que cuando han gobernado ustedes también. Lo que no puede ser es que ahora tengamos un problema, evidentemente, especialmente en las ciudades que tenemos gran cantidad de edificios históricos. Que además parte de nuestra economía. Cuando usted habla del turismo, ya en varios plenos se lo he oído decir, dice de la necesidad que tenemos de fomentar el turismo, y coincido con usted, señor Acero, en que es necesario. Pero evidentemente, ante situaciones como estas tenemos que tomar medidas. Que el coste lo asumo yo, siempre lo asume el gobierno. Y yo no le acuso de lo que usted dice, pero evidentemente entienda que hay cosas que no puedo permitir que se digan. Hay cosas que no puedo permitir que se digan. Y entenderá que va en ello nuestra honorabilidad. Nosotros no vamos a intentar modificar a ningún hotel por el simple hecho, o un hotel o a cualquier otra actividad, se lo reitero, que estamos hablando de hoteles y estamos personalizando hoteles porque son los que lo han solicitado. Pero hay más hoteles que no lo han solicitado que están también en edificios históricos. Que reitero que tienen que ser edificios muy determinados. Y nosotros lo que queremos es que en la medida de nuestras posibilidades ni se despida más gente, o si se puede se contrate a alguien más, o si se puede se amplíe jornada a los que la tienen. Y esas son las condiciones que ponemos. Que la puedan cumplir o no, esa ya es otra tarea. Que es la reflexión que hacía el portavoz de Izquierda Unida. Pero lo que no puedo permitir es que usted diga aquí que han recuperado un patrimonio con ayuda, evidentemente, pues es que es lo normal. Pero yo no les oí criticarle cuando además esas empresas estaban llenas de dinero y le dio más dinero a la Junta de Extremadura para construir un hotel. No les oí a ninguno de los socialistas salir y decir que a una empresa le estaban dando más. Eso es lo único que a mí me molesta, de lo que usted puede decir. A mí lo demás me parece que está en su legítimo derecho a hacerlo. Pero aquí nadie está, ni yo jamás, y le reto a que saque alguna declaración de la oposición si en aquel momento alguien de mi partido dijo que se le estaba haciendo una empresa más rica. No, porque esa empresa venía a hacer una inversión en las condiciones en las que fuera y a generar riqueza y empleo en el municipio. Y por lo tanto, eso es lo que yo creo que todos estábamos aquí para defender y para apoyar. Y es lo mismo que estamos intentando hacer ahora. Y todo aquello que nos permita la ley, pues lo podremos ir haciendo. Ojalá yo no tuviera que cobrar ningún impuesto. Ojalá estuviéramos en un municipio, como hay otros, que no quiero decir nombres, que evidentemente están exentos sus ciudadanos de pagar una inmensa mayoría de impuestos porque tienen ingresos muy superiores por determinadas cuestiones. Pero no entiende usted que eso sería mucho más cómodo para nosotros. Yo poder venir aquí y decir, no voy a pagar ningún impuesto. Pues evidentemente sería decir, la mayor alegría que podríamos tener, pero evidentemente la responsabilidad me obliga a ir tomando decisiones conforme transcurren los acontecimientos. Y ahí radica la dificultad de gobernar, evidentemente, en tomar decisiones, y la suya en posicionarse o no a favor de esa decisión. Yo eso lo respeto, se lo reitero, pero permítame que algunas aseveraciones que se han hecho aquí, evidentemente no puedo
no puedo dejar de rebatirlas, porque no son reales. No son reales. Estamos haciendo lo mismo que han hecho todos los gobiernos que han pasado por aquí, intentar apoyar a aquellas empresas que generan riqueza y empleo en el municipio. ¿O es que no le dieron ustedes suelo a precio cero a Navidad? Pero no se lo dieron ustedes. Claro, pero comprende usted que nosotros dijéramos lo que usted está diciendo hoy. Nunca, jamás. Por lo tanto, señor Acero, por eso le digo que hay que ser muy consecuente cuando uno se sienta aquí. Se declaró y se votó a favor que se declarara proyecto de interés local la planta fotovoltaica, porque iba a generar riqueza y empleo. Ahí están las actas. Y se les ha eximido hasta un 90% en determinados tributos, y lo sabe usted como yo. Se les ha eximido hasta un 90% por sus compañeros. Cuando había dinero, y sin ninguna condición. Claro, pero ahora no es para apretar más a las empresas, ¿no? Ahora es para intentar apoyarlas, porque las empresas mantienen empleo. ¿O es que todo el empleo en la ciudad lo tiene que generar el ayuntamiento? Empleo de 6 meses o empleo de 1 año. Claro, es que hay una pescadilla que al final tiene un principio y un fin. Es que usted lo ha dejado muy claro: comedores sociales, empleo público. Claro, señor Acero, no, todos los trabajadores que puedan trabajar en empresas de esta ciudad, yo creo que pueden hacerlo. Y eso no quiere decir que quien más lo necesite pueda trabajar aquí. Pero eso es lo que yo traigo de las palabras que usted ha dicho hoy aquí. Y evidentemente tengo que rebatírselo, señor Acero. Se somete a votación la modificación de la ordenanza fiscal sobre el impuesto de bienes inmuebles, IBI, bonificaciones a establecimientos con actividades económicas. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Tercer punto del orden del día: revisión de tarifa a usuarios por suministro de agua potable, Acuajet. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda. Presentado por la empresa adjudicataria de gestión del servicio de agua potable y que, según el estudio que realizan, se calcula en base al incremento del IPC general interanual, ascendiendo el mismo, según dicho estudio, al 2,60%, teniendo en cuenta lo que establece la propia ley de contratos del sector público. Establece que cuando el índice de referencia que se adopte sea el índice de precios de consumo elaborado por el Instituto Nacional de Subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85% de la variación experimentada por el índice adoptado, que en este caso sería del 2,21%. Del estudio que presenta la empresa adjudicataria, la revisión de precios asciende a la cantidad total de 659.246,41 euros, comprobando desde los servicios de intervención que efectivamente ese importe obedece o resulta por la aplicación del 100% del IPC. Si tenemos en cuenta lo que establece el propio artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que no puede superar el 85%, la propuesta que hace el gobierno es que se lleve a cabo la aplicación de ese IPC interanual establecido en el propio contrato, pero no en esos términos del 100%, sino por aplicación del 85%. Por tanto, la subida se traduciría en la aplicación del 2,21%. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sigues. Gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que ha quedado suficientemente claro por parte de la portavoz lo que pretendemos: la revisión de precios del contrato del agua. La ley de contratos del sector de los servicios públicos marca que tiene que ser el 85% del IPC, y la empresa nos presenta una subida del precio del 100%. Yo lo único que tengo que decir es que aplíquese la ley. Si la ley dice que es el 85%, pues echa el 85%. Es decir, quiero decir, aparentemente la empresa nos está pidiendo una subida del IPC del 2, lo que sea, del 100%, ¿no? Y nosotros lo que les decimos a la empresa es: mire usted, la ley de contrato nos marca que tiene que ser el 85%. Creo haber entendido eso de sus palabras, ¿no? Yo lo que digo, y mi grupo lo que dice, es que se aplique la ley. No hay alternativa. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, el pasado mayo de 2012 se aprobó una subida del 4,75, en este pleno también, del costo del servicio del agua. Cuando hemos mantenido las distintas reuniones previas al pleno, comentábamos lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, que la ley lo que nos permite es subir el 85% sobre el importe de la subida, ¿no? Es decir, que en vez del 2,6, como decía la empresa, se quedara en el 2,21.
yo voy a ir todavía más lejos. Yo le pediría también una pequeña reflexión y una pequeña deferencia por parte de la empresa en estos momentos también en lo que nos encontramos. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que en estos momentos cuando hay que tener cintura política y cuando tenemos que negociar con las empresas, yo de eso creo que usted tiene mucha capacidad para ello. Y creemos que en estos momentos en el que hemos visto el informe y se producen muchas devoluciones de recibo del agua, se podía hacer un tratamiento especial, no o bien con esta familia o bien posponer un poco la subida. Sabemos que es una subida que viene garantizada en el contrato, que se firmó en su día y que, bueno, que es de obligado cumplimiento. Pero viendo la situación en la que estamos, yo creo que sería conveniente entablar una negociación con la empresa. Otra de las cosas que nos queda un poco en el aire es si la empresa ha presentado ya lo que es la relación de gastos justificados de lo que es el convenio durante el año, porque también cuando tuvimos la comisión nos quedaba un poco en el aire la justificación de esos gastos. Más que nada por saber si evidentemente la subida se corresponde con, con el gasto que tiene esta empresa con respecto al año 2012. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz del equipo. Como decían ambos portavoces, al final lo que se trata es de aplicar la ley dice que debe ser aplicada al 85%, no al 100%, y al final lo que importa es la repercusión que tiene en el recibo del agua, que es lo que le preocupa realmente al ciudadano. Al final eso se traduce en un incremento con la propuesta que hace el gobierno municipal, que no supone más que 42 céntimos en el recibo de agua cada 3 meses, es decir, mensualmente se traduce en 15 céntimos. La propuesta que hacía la empresa ascendía, tampoco era una grandiosa cantidad, el incremento que suponía era de 66 céntimos trimestralmente, es decir, esa era la subida que proponía la empresa, y la que propone el gobierno es, con la aplicación de la ley, serían los 42 céntimos por recibo, digo, trimestralmente. En cuanto al tema de justificaciones e informes, en todas y cada una de las comisiones en las que se ha tratado este asunto, siempre hemos hablado de una cuestión, de que es necesario hacer una revisión profunda del contrato de este servicio, para lo cual la empresa tiene plena disponibilidad, no tiene ningún inconveniente en que todos y cada uno de los informes que se les requieran se elaboren. De hecho, está en la elaboración de algunos de los informes y documentos que se les ha requerido para justificar el coste del servicio que ellos han presentado y el informe que han presentado. Si bien es verdad que con la propuesta por parte del gobierno municipal de ese coste que ellos presentaban inicialmente con la aplicación del 100%, que subía a 659.246,41 euros, que son, digamos, el coste que ha presentado la empresa teniendo en cuenta las variables para su cálculo, con la aplicación de la propuesta que hace el gobierno municipal, el coste que sale sería de 656.740,51. Pero ya digo que por parte de la empresa hay buena voluntad tanto en aportar la documentación, y también hay que reconocer la buena voluntad cuando, por impago de recibos de agua, se hacen las negociaciones pertinentes y se impide que se corte el suministro de agua, que hay buena voluntad por parte de la empresa, y eso también hay que reconocerse. Nada más. Consideramos nosotros unas intervenciones. Gracias, señor alcalde. Bien, mire, yo a veces me pierdo en los debates que tenemos aquí, porque venimos a hablar de unas cosas y al final acabamos haciendo speaker políticos sobre otras cosas, hablando de impagos, de cortes de agua, etc. Si quieren ustedes que tengamos un debate sobre el agua, vamos a tenerlo un día. Yo no tengo ningún problema. Y les pongo mi posición y les digo que nosotros seremos evidentemente partidarios de que se remunicipalice el servicio de agua. Y nos evitaríamos un montón de conflictos. Pero hemos venido a aceptar o no una propuesta de subida que nos dice la empresa, y que la empresa considera el 100% del IPC, y la ley nos marca el 85%. Y repito mi primera intervención, aplíquese la ley. ¿Y por qué decimos aplíquese la ley? Mire, porque nosotros entendemos que el IPC no es el indicador de referencia para modificar los contratos del sector. Entre otras muchas razones, porque en el IPC se tienen en cuenta una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con los servicios que se prestan. Eso por un lado. Y por otro lado, porque cuando hay un servicio público, un contrato de servicio público, hay una cosa que se llama beneficio industrial, que es el 15%, curiosamente. Fíjense, el 15% del beneficio industrial. Es decir, la diferencia entre el 0,85 a 1 va a ser 15%. Por lo tanto, nosotros sí que estamos de acuerdo en que se le aplica a la empresa el 0,85 de la subida del IPC. Nada más, y muchas gracias. Por favor, Grupo Socialista.
Sí, gracias. No solamente una pequeña consideración, y es que la subida evidentemente se va a producir porque está por ley, está recogida en el contrato, pero sí nos gustaría que se le exigiera a la empresa concesionaria una contrapartida por mantener el servicio de buena calidad y por supuesto también mantener los puestos de trabajo que creemos que en estos momentos es importante. Y después no estamos de acuerdo, evidentemente, con la subida, porque no podemos estar de acuerdo con tantas subidas de precios, etcétera, etcétera. Hay que recordar también que hace poco se estableció el canon del agua por parte de la Junta de Extremadura y es que estamos abrasando a los ciudadanos con impuestos. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues por lo menos estamos de acuerdo en que debe aplicarse la ley, que debe ser el 85% y no el 100%, a pesar de que divaguemos muchísimo en otras cuestiones que no trascienden al debate de la cuestión. Pero al final, es decir, de lo que se trata, dice, es una subida más, sí, por supuesto, es una subida más que está contemplado en el contrato y que si la administración no cumple, la empresa puede exigirnos por incumplimiento del contrato, con lo cual, ante una obligación contractual, lo responsable es dar cumplimiento a lo que establece el IPC. Y ya se ha hecho con la ley en la mano, aplicando el 85% y no el 100%. Una subida que yo decía anteriormente se traduce en 42 céntimos trimestralmente, quiero decir que son 42 céntimos de carácter trimestral que se distribuyen, bueno, pues pueden ser 15 céntimos por recibos mensuales si hiciéramos los recibos mensuales, con lo cual la subida no es muy mal, ni tampoco debe crear ninguna alarma social. Y hacía referencia usted también al canon de saneamiento que se ha establecido desde el Gobierno de Extremadura, canon de saneamiento, que le recuerdo que ya en el debate del Estado de la región se han establecido los mecanismos para proceder a las devoluciones de todas y cada una de esas personas que se les ha cobrado ese cobro indebido para hacer las devoluciones de oficio y que ascienden, bueno, pues a cuantías importantes las devoluciones que van a revertir otra vez en todos y cada uno de los administrados que se les ha cobrado indebidamente ese canon de saneamiento. Nada más. Simplemente matizar que es la primera vez que a la empresa no se le va a pagar el 100% de la subida del IPC. La primera vez que vamos a aplicar el 0,85, que desde el año 2006 había que haber aplicado el 0,85 y se le ha pagado el 100% en el 2006, en el 2007, en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011. O sea, yo quiero que eso es una idea que también quede clara, ¿no? Que es la primera vez que nos vamos a entrar por la empresa y se le va a pedir que estrictamente cumpla lo que la normativa manda. Sometemos a votación la revisión de la tarifa de usuario por suministro de agua potable y acuagel. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Se aprueba por mayoría. Cuarto punto del día, decreto y resoluciones de la alcaldía que están a su disposición. No obstante, como resolución de alcaldía, la concejala de Hacienda va a informar de la cuestión a la que anteriormente ha hecho referencia. Informo de la resolución de alcaldía número 478/2013 en virtud del artículo 105 de la Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, revocación de actos y rectificaciones de errores. Las administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Visto que a la presente resolución de alcaldía se adjunta certificado de secretaría de mantener el tipo de gravamen de impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, se resuelve publicar en el boletín oficial de la provincia el error material producido, volviéndose a publicar el artículo modificado con el tipo de gravamen según certificado de secretaría y dar traslado al organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria para que corrija el error material o de hecho. Esto obedece a que saben que en el mes de noviembre de 2012 hubo unas modificaciones de la ordenanza fiscal del IBE que afectaba fundamentalmente y de manera exclusiva al IBI de naturaleza rústica, que estaba entonces en el 0,90 y lo incrementábamos al 1,10. El tipo de gravamen, y en el acta de la sesión así se recoge,
que afectaba al IBI de naturaleza urbana se mantenía, y reitero que se recoge de esa manera en la propia sesión plenaria. De hecho, el propio plan de ajuste que presenta el Gobierno municipal y también la remisión que se hace al Ministerio de Economía y Hacienda publica de manera correcta cuál es el tipo que corresponde a nuestro municipio, que es del 0,795. Eso es lo que aparece publicado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ante el revuelo social y ante la cantidad de personas que se han dirigido a este ayuntamiento pidiendo explicaciones de por qué esa subida desmesurada en el recibo de IBI, realizadas las comprobaciones oportunas, se aprecia que existe un error. El error consiste en que cuando se manda la publicación al boletín oficial de la provincia, el tipo de gravamen que se publica no es el que nosotros mantenemos y no modificamos, que es el 0,75, que es el que tenía que aparecer publicado en la ordenanza, sino que el que se publica es el del 0,85. Por lo tanto, teniendo en cuenta no solamente el factor de la ponencia catastral que se remonta al año 2004, en el que se llevaron a cabo las revisiones catastrales correspondientes y que ha sido objeto de aplicación progresiva y que este año estaríamos en el 9º año, que ha sido uno de los factores que ha supuesto un incremento en el recibo del IBI. En segundo lugar, el decreto 2012 para el cumplimiento del objetivo de déficit, que marca que a nuestro municipio, teniendo en cuenta cuando se hacen las revisiones, corresponde la aplicación del 6%. Y si a ello le sumamos el error que por publicación aparecía en el boletín oficial de la provincia, evidentemente hace que lo que es la cuota de los recibos de IBI de este año se hayan disparado en algunos casos entre 50 e incluso en algunos casos ha llegado a pagar a algún contribuyente hasta 100 euros de diferencia por error. Por lo tanto, decir que desde el Gobierno municipal se ha apreciado este error, desde aquí decir que todas aquellas personas que a día de hoy no hayan hecho efectivo el pago del IBI, que no procedan a abonarlo, porque se van a girar liquidaciones nuevas con el error subsanado, y además también decir que todas aquellas personas que han hecho efectivo su pago a través de domiciliación, es decir, tenía su cuenta o un número bancario y a partir de ahí se ha cargado en cuenta, esas devoluciones se van a llevar a cabo por un procedimiento de oficio, devolución de ingresos indebidos, por la diferencia que se les ha cobrado. Y aquellas personas que no tienen domiciliado el pago y que han hecho el pago, igualmente se les va a mandar una carta para que faciliten un número de cuenta, repito, todo eso de oficio, para que se les abone la diferencia. Yo, como concejala de Economía y Hacienda, quiero pedir disculpas en la parte que corresponde por la gestión que a mí me atañe como competente del área delegada del error que al final ha tenido la repercusión social que ha tenido, y quiero transmitir mis disculpas y espero que esto se subsane a la mayor brevedad posible. Sí, tengo que decir que como cualquier procedimiento de devolución de oficio por ingresos indebidos, hay que cumplir lo que marca el cuaderno 19 que establece las normas procedimentales, y para aquellos pagos que se han cargado en cuenta, es decir, a 20 de junio, hay que esperar los 62 días, con lo cual las devoluciones empezarán a hacerse efectivas a partir del día 23 de agosto aproximadamente. Nada más, muchas gracias y pedir disculpas. ¿Consideran alguna intervención, señor portavoz de Izquierda Unida, señor portavoz del Grupo Socialista? Suficientemente aclarado este asunto, que yo creo que evidentemente la sorpresa ha sido de todos, ¿no? Porque ante la queja inicial de la cuestión del IBI, pues la tranquilidad inicial de que no se había subido en ningún caso el tipo nos llevó a hacer diferentes averiguaciones ante la insistencia ciudadana. La primera cuestión o justificación que se nos dio fue la revisión de la ponencia catastral, que, como bien ha dicho la concejal, hizo que en el 2004 se revisara el valor de gran parte de los edificios de la ciudad, en algunos casos duplicando incluso el valor anterior. Se está aplicando sobre 10 años, es decir, que estamos en el 9º año. Al año que viene todo el mundo pagará más por esa revisión catastral, pero aparte había añadido este error, al que yo también evidentemente pido disculpas. Quinto punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿con asunto de urgencia?
señor del Grupo Socialista tiene presentada una cuestión de urgencia, tiene la palabra para explicarla. Bien, gracias, señor alcalde. Bueno, pues el Grupo Socialista del Ayuntamiento ha presentado una moción respecto al IBI en esta sesión plenaria con el fin de facilitar o de bonificar o devolver el importe al IBI en ciertos casos que creemos que son convenientes. Mire, señor Casero, me hablaba usted de consecuente. Yo creo que soy consecuente. Yo le pido también responsabilidad. Con la intervención anterior, mira, nosotros lo único que hemos hecho es, usted recordará el libro este, que tenía que ser su libro de cabecera, pero que tiene que haber olvidado por ahí. En la página número 9, en el punto 8, pone: reduciremos los tributos municipales para aquellas familias con escasos recursos económicos. El planteamiento de la moción que presentamos hoy va encaminada a ese punto. Yo creo que lo habrá leído. Y está basada en dos aspectos principales. Por un lado, en la situación económica que están pasando las familias trujillanas, y que ya no vamos a debatir más, porque yo creo que por eso es lo mismo. Yo creo que la situación, todos la conocemos, es muy grave, muy, muy grave. Y viendo que la caridad hay que obviarla, hay que obviar las ayudas, hay que obviar el que el ayuntamiento se convierta en el motor de la economía de Trujillo. Y en otros aspectos que me ha comentado antes, de verdad le digo que yo no sé, creo que en algún momento ha perdido el norte, sinceramente se lo digo, porque los planteamientos que hacemos del Grupo Socialista, donde siempre nos achaca la herencia o el pasado, creo que son planteamientos a día de hoy, y en estos 2 años que llevamos en este grupo, aquí en este ayuntamiento, son argumentos consecuentes. Siempre hemos venido a ayudar, y usted lo sabe, hemos venido a ayudar, y no sin embargo a que estén una y otra vez continuamente diciéndonos lo que hicieron nuestros compañeros, que con sus errores estuvieron gobernando durante 30 años, y yo creo que la ciudad de Trujillo ha sufrido un cambio importantísimo en este último tiempo. Bueno, ciñéndonos a la moción, para no alargarnos más, basamos la moción simple y llanamente en dos aspectos. Por un lado, la situación de las familias trujillanas, y por otro lado, bueno, pues en lo que ha sido la recaudación del IBI desde el ejercicio 2012 a 2013, donde por el concepto de IBI se va a recaudar un 145%, y eso está en el informe económico que se ha tratado al Ministerio de Hacienda por parte de este equipo de gobierno, en el que, cuantificando este dinero, asciende a casi 1 millón de euros, y lo que corresponde al IBI urbano, única y exclusivamente, son 558.000 euros. En base a eso, nosotros le pedimos una bonificación, una devolución, que es como debe hacerse, una devolución del IBI, después de un trabajo de campo por parte de la Concejalía de Asuntos Sociales, donde evidentemente se trata este tema y donde se reúnan los documentos necesarios para poder justificar esta bonificación. A 3 casos, a 3 familias en concreto. Familias cuyos únicos ingresos sean algún tipo de renta mínima de inserción, es decir, los que cobran los 426 euros. Familias cuyos únicos ingresos sean una pensión por importe menor al salario mínimo interprofesional. Y familias en las que ambos cónyuges sean desempleados que no reciban ningún tipo de prestación. Esta es la moción que presenta el Grupo Socialista, y creemos que tiene cabida en estos momentos y en estas situaciones en las que estamos viviendo. No vamos a reiterar nuevamente, no vamos a hablar otra vez de la situación de Trujillo, pero creemos que podía ser algo bueno, importante, inclusive podía dar un desahogo a esa familia si fuera aprobado por los 3 grupos políticos. Nada más. Muchas gracias. Señor portavoz de Izquierda Unida, sobre la urgencia. Exactamente, yo es que quería saber que estamos Justificando la urgencia. la urgencia. Sí. No hay intervención. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sobre la urgencia, entiendo que la urgencia en cuanto tal es temporánea, en tanto en cuanto si tenemos en cuenta que se devenga el IBI el 1 del año natural. En cualquier caso, lo que habría que plantear esto es de cara al 2014 y nunca con efectos al año 2013, porque la liquidación, los devengos son a 1 de enero del año natural correspondiente. En cuanto a las cuestiones que ha planteado y a los datos que ha dado y a la referencia, no sé si entra en la justificación de la urgencia, porque ya entra un poco en el fondo de lo que es en sí el contenido de la moción.
Entiendo que, bueno, que la esencia es la que nos preocupa a todos, que los contribuyentes tienen que pagar sus impuestos y que en muchísimas ocasiones les cuesta no solamente llegar al fin de mes, sino que en muchas ocasiones no pueden hacer frente a esos pagos. Y estoy convencida de que eso nos preocupa a todos, les preocupa a usted como portavoz en oposición, pero nos preocupa a nosotros mucho como gobierno municipal, que día a día, y como usted hace referencia en ese fondo que aparece recogido en el cuerpo del escrito de la propia moción, por parte del área de servicios sociales pasan a diario muchísimas personas, pero nos preocupa no solamente el impago del IBI, nos preocupa también el impago de la basura, nos preocupa el impago de las facturas de luz, nos preocupa el impago incluso del agua. Por eso, yo, portavoz del Grupo Municipal y en nombre del Gobierno Municipal, creo que como esto es una cuestión que tiene una trascendencia social de especial importancia, aprobar hoy aquí y debatir esta moción cuando al final no se marcan unos criterios, digamos, serios, no tendría ningún sentido, entre otras cuestiones porque estaríamos aprobando algo sin una partida presupuestaria. Por lo tanto, yo, desde el nombre del Gobierno, lo que sí nos comprometemos es a trabajar juntos en el tema de todo lo que son bonificaciones, a plantear ayudas sociales que sin duda estoy convencida que sean necesarias, pero que necesariamente tendremos que ver, en todo caso, tendremos que ver unos criterios, y decía ya en otra intervención, tendremos que ver renta, tendremos que ver miembros de la unidad familiar, tendremos que ver que no estén en posesión de otras viviendas aparte de la habitual. Tendremos que ver el número de personas que integran la unidad familiar, si son uno, si son dos, si son tres, si son más de cuatro, qué límite de renta para obtener esas ayudas sociales. Y digo, ayudas sociales también muy delimitadas y definidas para aquellos casos de exclusión social, porque para cualquier otra situación en la que hay una dificultad para afrontar, ya hacía referencia a esa posibilidad que tenemos de potestativamente revisar todas esas bonificaciones que por ley vienen establecidas en materia de familias numerosas, que ya decía que eran muy bajas, que estamos en un 20% y que es necesario hacer una revisión de esas bonificaciones. Por lo tanto, el trasfondo tiene que ser bonificaciones y ayudas sociales, sí, pero delimitadas. Y digo, no solamente tienen por qué ser ayudas sociales, porque para eso ya tenemos también un bono social a día de hoy, no solamente para el pago del IBI, tiene que ser pago del IBI, decía, nos preocupa basura, nos preocupa luz, nos preocupa agua, y habrá que establecer unos criterios claros y definidos que determinen el hecho de el por qué damos esa ayuda social, porque al final no deja de ser una subvención que hay que justificar el porqué del dinero y también que el que lo recibe cumple los criterios necesarios para ello. Por lo tanto, digamos que esa es la propuesta que desde el Gobierno municipal se le hace, es decir, que valoremos esta cuestión, que trabajemos juntos, que nos sentemos y consensuemos una propuesta de bonificaciones y ayudas sociales en este ámbito. Bien, yo sobre la cuestión también quiero hacer una intervención que creo importante. No hay ningún motivo para no aprobar la urgencia de la moción. Ellos, si estiman oportuno, este grupo, si estiman oportuno debatirla, este grupo le acepta la moción. Lo que sí que es cierto que les advierto, en nombre de, se lo advertí ayer en la información que le di, que cualquier acuerdo que podamos tomar va a ser nulo de pleno derecho, porque hay unos requisitos fundamentales para aprobar este tipo de ayuda. Otra cuestión es que usted hubiera presentado una moción instando al Gobierno municipal a tomar determinadas medidas, pero la moción, tal y como usted la presenta, que va destinado a aprobar ya determinadas medidas, le digo que si quiere participamos de esa cuestión y ya le informo de antemano que cualquier cuestión que aprobemos de fondo va a ser nula de pleno derecho, porque no va acompañada de los necesarios para esta aprobación. Sí que les invito, en aras a esa buena voluntad a la que usted ha hecho referencia, de 2 años sentado en este ayuntamiento y en pos de trabajar y colaborar, a que en el siguiente pleno que tengamos se siga tramitando la moción normalmente para que se le acompañen los informes pertinentes, y en ningún caso, si se aprueba en ese sentido o ampliada, a mí me van a doler prendas en reconocer, y lo digo ya aquí públicamente, que la moción la hayan presentado ustedes. O sea, que se lo digo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que creo que es mi obligación, podría decirlo de otra manera, pero creo que es mi obligación decirle que cualquier acuerdo que podamos tomar va a ser nulo, va a ser una cuestión que nos van a decir que no tiene validez legal porque no va acompañado de los efectos pertinentes. Yo, por lo tanto, sí que le reconozco el que hayan presentado la moción, que va en la línea, evidentemente, en lo que se está trabajando y pensando, porque es cierto que las bonificaciones que nuestra
ordenanza fiscal de IBI tiene son escasamente bajas, no solo porque solo se dan un 20% para familias numerosas, es que ni tan siquiera una inmensa mayoría de familias numerosas pueden acogerse, porque los ingresos que hay que tener son tan pequeños que casi cualquiera supera esos límites establecidos por la propia ordenanza, y eso evidentemente con la situación actual no está dando respuesta, con lo cual yo, si ustedes quieren, la moción sigue su trámite normal, si lo estiman oportuno, la entiendo como presentada no solo por urgencia sino como moción normal, y en el siguiente pleno que se celebre, si están todos los informes pertinentes, se debate con absoluta normalidad, y es la cuestión que puedo decirle, lo que ustedes estimen oportuno. Pero en cualquier caso, si quieren, la sometemos a votación la urgencia. Perfecto, queda clara la moción. King, dime, por todo ello. Yo quería aclarar el sentido de mi primera intervención cuando he dicho no hay intervención, porque da la sensación de que yo quedo aquí como no. Intervenga. Este grupo político tiene a bien, siempre que se presenta una moción por carácter de urgencia, votar la urgencia y votar que sí a la urgencia. Por consiguiente, yo no he intervenido, porque aceptaba la urgencia y iba a votar que sí. Si el grupo proponiente acepta las explicaciones dadas por la presidencia y considera que la moción sigue su trámite normal, nosotros no tenemos ningún impedimento de aceptarlo. Pero repito, y quiero aclarar por qué yo no he intervenido en mi primer turno. Muchas gracias. Sí, pero nos damos por satisfechos con el comentario que nos ha hecho, y bueno, está bien, le hemos movido un poquito la fibra y eso está bien, la fibra es sensible, con lo cual que siga su trámite y en el próximo pleno se puede debatir, que yo creo que además que es una moción que vamos a estar de acuerdo todos los grupos políticos viendo la necesidad. Nada más hecho. Se debatirá en el siguiente pleno que se celebre de carácter ordinario o extraordinario, dependiendo del tiempo que dé para la tramitación ordinaria. Sexto punto orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Algún ruego o pregunta? Sí, y además en relación a la moción presentada. Ya, que estamos todos para hablar, pues hablamos. Yo les voy a proponer que incluyan en esta moción algo más, además de lo mismo. Y voy a explicar el sentido del ruego que tenía previsto hacer. Mire, cuando una familia solicita un aplazamiento del pago del IBI o un fraccionamiento del pago del IBI, resulta que les cobramos intereses de demora. Porque la ley efectivamente lo marca, es decir, hay que cobrar un conjunto de intereses de demora. Bueno, pues nosotros lo que proponemos es que se incluya en esa moción que también se subvencionen a las familias que solicitan aplazamiento o fraccionamiento, que se les subvencionen también los intereses de demora. Porque la voluntad de la persona es pagar, evidentemente. Y ahí sí que tiene sentido. Yo tengo voluntad de pagar, lo que no tengo es capacidad de pago en este momento. Por consiguiente, me parece lógico que se le subvencionen los intereses a las familias que soliciten el aplazamiento o el funcionamiento del pago del IBI. Y otra cosa, hay que rectificar la moción y no es el 0,901, es el 0,8427. Lo digo por aclarar cosas. Un segundo ruego. En este orden de cosas que todos tenemos la fibra hoy un poco movida, pues yo voy a moverla también en un concepto interesante, y es el concepto de familia. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo muy sencillito. Tiene que ver con la tasa que pagan los usuarios de la piscina, con los bonos de piscina. Cuando una familia solicita el bono de piscina, les estamos exigiendo el libro de familia para tener el bono. Ahora les voy a poner un caso claro y palpable. Un nieto que vive en Madrid y que viene a pasar las vacaciones de verano a Trujillo. Y viene, su padre le dejan en Trujillo con los abuelos. Evidentemente el sitio donde el nieto se divierte es la piscina y solicita el bono de piscina. Pero claro, con el concepto de familia que tenemos hay que solicitar dos bonos. Por un lado el de los abuelos y por otro lado el del nieto. ¿Qué les decimos nosotros? Y creo que hay una orden en ese sentido y que se está trabajando, ¿no? Que se amplíe ese concepto de familia. Porque antes se hacía, lo que pasa es que antes se hacía de una manera arbitraria. Entonces, lo que no queremos es la arbitrariedad, queremos que se regule. Y nos parece bien que se exija el libro de familia, pero que se compruebe también que hay un concepto más amplio de familia, y no solo el de la familia normal establecida. Que se pueden dar ese tipo de circunstancias, de nietos, de hijos mayores que residen, etcétera, que se amplíe el abanico de posibilidades para los bonos de piscina. Y un último ruego tiene que ver con la limpieza viaria y con el tema del parque que está cerca de la piscina, en el que se han acumulado un conjunto de arena y de maleza que se haya cortado, etcétera, que lleva una temporada que espero que se pueda limpiar pronto. Nada más y muchas gracias. Sí, socialista.
Bien, hemos recibido alguna denuncia de los vecinos de la calle Manuel Pardo, en la zona verde que queda entre los dos carriles. Parece ser que está plagada de maleza y no sé si ha habido alguna intervención allí o no. Las quejas se han producido hace muy poquito. Por otro lado, también hemos recibido quejas de la entrada por la carretera de la Cumbre. Sí es cierto que se ha llevado, se ha cometido alguna limpieza, pero bueno, la verdad es que no ha quedado en buen estado y es más, la maleza está allí, inclusive la maleza corte tras corte se va acumulando en el mismo sitio, uno encima de otro. También me gustaría preguntar qué ha ocurrido con el mercado laboral, perdón, con el mercado medieval, estamos hablando de laboral y con el mercado medieval, si se va a llevar a cabo o no y si se abonó a la empresa lo que se le debía del pasado año, que sabemos que estaba por ahí. Hace más de un año que se cerró el Museo del Queso y el Vino, si ha habido alguna actuación respecto a ese tema. Por otro lado, aquí el señor alcalde nos podía responder. Sabemos que estamos con lo del RPT y en el pasado pleno del 5 de junio nos comentaba usted que había 143 contratos, cuando me parece que son 135 y se habían jubilado 2 personas. Saber, cerciorarnos a ciencia cierta cuál es el número de empleados que tiene este ayuntamiento. Sobre las piscinas, que estamos en plena temporada, las quejas de los vecinos de vuelta, parece ser que ha habido algunas averías y hay algunos arreglos, andan en casos de sombra también. Y por otro lado parece ser que en la piscina de Trujillo también hay algún tipo de problema con algunos desagües, inclusive con algunas duchas que no funcionan. Inclusive también con la piscina de los pequeños, que parece ser que no cambia el agua, y parece que hay quejas de las madres y de los padres en ese aspecto. Por otro lado, también la Concejalía de Deportes, sabemos que el pasado lunes llevó a cabo un reconocimiento a ciertos deportistas y queríamos saber cuáles son los criterios que se han seguido en este caso, porque hemos echado en falta, por ejemplo, al Club Femenino de Fútbol 7, que son campeones de Extremadura y sin posibilidad de ascender más arriba, y también hemos echado en falta pues a los jóvenes de Aspián que han quedado campeones de Extremadura en los GD en competición, no en participación. Nos gustaría saber qué es lo que ha ocurrido y creemos que es bueno. Queremos felicitar también a todas las personas que se les ha reconocido su trabajo, pero entendemos que no podemos obviar a nadie en este aspecto. También parece que hay varios cursos de monitores de ocio y tiempo libre que se anuncian por la parte del ayuntamiento. Queremos saber qué tipo de colaboración tiene el ayuntamiento con estos cursos. Por otro lado, no sé si tendrá conocimiento, señor Casero, que Isoteca ha planteado un arte. Queríamos saber si ha tenido contactos con la empresa y bueno, pues, saber si se puede llegar a algún tipo de ayuda de alguna manera o en ese aspecto. Creemos que es importante, creemos que es una empresa de referencia en Trujillo y que deberíamos intentar hacerlo. Por otro lado, también nos gustaría saber el estado de las obras del antiguo siglo, que parece ser tenía que estar terminada el 28 de junio, si no me equivoco. Creo que era la fecha de recepción. Y por último, también hacer referencia al Festival Internacional Ciudad de Trujillo, que en alguno de los plenos que hemos mantenido aquí ya dijo que no se iba a realizar por no tener que hacer aportaciones de dinero. Saber si la aportación va a rondar los 20.000 euros como el año pasado o en qué circunstancias se van a... Sabemos que sí se va a realizar, ¿no? Y esperemos que lo que tenga que abonar el ayuntamiento no perjudique a las fiestas patronales y que no sea el motivo de traer a Paula Rojo y a los movinos escocidos a los festivales de España. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues empiezo por el portavoz de Izquierda Unida SIES sobre la cuestión que creo que también hemos hecho alguna decisión, no solo nosotros sino más ayuntamientos, acerca de la cuestión de que la gente que fracciona el pago del IBI o de cualquier otro impuesto de estas características se ven eximidos de los intereses. Hasta donde sé, la Diputación está en fase de estudio, por lo que nos han dicho los responsables del hogar, de incluso llevar a pleno, porque lo tienen establecido por propia normativa, la supresión de los intereses en el pago del IBI y
no solo la supresión de los intereses, sino incluso se está trabajando para aumentar los periodos de fraccionamiento, porque volvemos a hacer referencia a la situación económica para que no impida que haya gente que en vez de pagarlo en el límite legal pueda pagarlo más tiempo. Se habla de un límite de hasta 18 meses, si no me equivoco, y además, como digo, con la intención de suprimir los intereses e incluso el aval que se pide para determinadas cantidades que es necesario presentar para garantizar que se va a hacer frente al pago. El tema de los abonos de la piscina. Es cierto que para evitar la arbitrariedad, como usted ha dicho, estamos siendo más exigentes en el cumplimiento de la documentación a presentar para acogerse a las modalidades diferentes que hay de hacer abono. Pero también es cierto que no solo es que haya diferentes tipos de familias, que hay familias que viven con los abuelos, hay familias, niños que los padres están fuera y están viendo con los abuelos, etcétera, etcétera, que hemos dado la opción de que un certificado de convivencia que se pide a las propias dependencias municipales nos serviría como documento que acredita que viven en el mismo lugar y por lo tanto pueden acogerse a un bono familiar. Pero también es cierto, y no solo porque haya que cambiar el concepto de familia, sino también quizás por la situación económica, que hay que plantearse de cara al próximo año un nuevo planteamiento de ofrecimiento de bonos, de abonos para las piscinas, porque evidentemente hay situaciones que son cuanto menos excepcionales o extrañas, como las que usted hace referencia, ¿no? Porque eso no es lo habitual, se pueden dar 3 casos, 5, pero no es lo más normal, y por lo tanto no podríamos estar haciendo esas exenciones que al final son arbitrarias, y tampoco la ley puede recoger hasta el último caso, ¿no? Pero creo que podemos estudiar y trabajar otro tipo de abono. Si me quedo con de Izquierda Unida, creo que están contestadas las dos. Sobre el Partido Socialista, la calle Manuel Pardo y la carretera de la Cumbre. La calle Manuel Pardo, si no me equivoco, se ha limpiado ya, porque yo he estado allí escasamente hace 2 o 3 días y no he visto que haya mucha maleza. Otra cosa es que esté el estado del bulevar esté en malas condiciones y bastante seco, pero no he visto hierba alta, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto, y le adelanto, que con el dinero que se ha solicitado de la licencia de obra del CAR, se va a invertir en su totalidad, que está aproximadamente 70.000 euros, en la mejora de lo que es el bulevar, solamente el bulevar, que hay proyectos encima de la mesa para mejorar todo lo que es el bulevar. En el plan de asfaltado de calle que se va a hacer, se asfaltarán ambos viales, y bueno, ya veis que estamos también iniciando unas obras de rotonda, que era una petición tanto de los servicios municipales como de los propios vecinos, porque se producían problemas circulatorios en las mismas. Pero es cierto que ese bulevar ahora mismo, en las condiciones en las que está, pues no son las mejores para uno de los espacios más céntricos de la ciudad, y además que con lo pequeño del nivel que tiene, ¿no? Lo bajo que tiene de nivel los propios jardines, lo que invita a que aparquen los vehículos y no que como tal sea un jardín. En la calle en la carretera de la Cumbre esta mañana ha venido también un vecino a manifestar su queja por el estado en el que se encuentra toda aquella zona. El primer año, en el 2011 y en el 2012, esa es la limpieza de toda esa zona, especialmente de la zona verde que hay frente a los últimos edificios construidos, pues ha sido necesaria la contratación de una empresa para poder acometer una limpieza en profundidad de la misma, y esta mañana pues se ha decidido que se vaya a la misma fórmula, porque si no, con los medios municipales que tenemos, especialmente lo que es la zona, lo que le digo, delantera a los últimos edificios, no somos capaces de dejarlas las mejores de las condiciones. Sobre el mercado medieval, la empresa que realizó el mercado medieval el año pasado se la pagó ya hace unos meses, si no me equivoco en el mes de marzo o abril, no se lo sé decir con exactitud, pero se la pagó ya hace unos meses. Y este año no hay mucha intención por parte del equipo de gobierno de realizar un mercado medieval, porque las ofertas que nos pasan son bastante elevadas. De todas maneras, la fecha hubiéramos descartado en cualquier caso que fuera esta por el calor. El año pasado hacía mucho calor. De aquí al otoño ahí está el concejal de turismo, pero no en la línea en la que se está trabajando inicialmente es que hacer un mercado medieval de calidad cuesta dinero, y si no tenemos el dinero suficiente, pues no vamos a tener que haciendo un mercado que al final no reúna o no tenga las expectativas que una ciudad como Trujillo se merece. Sobre el Museo del Queso y el Vino, decirle que están muy avanzadas las cuestiones para contar con un nuevo Museo del Queso y el Vino, pero en realidad un museo del queso y el vino, o sea, un espacio en el que está trabajando una empresa profesional para ponerlo en marcha, esperamos que antes de final de año.
Sobre la piscina de Huertas y piscina de Trujillo, que hacía algunas quejas sobre una avería que creo que se ha producido ayer o antes de ayer. Decirle que se ha cometido una rotura de una tubería, se ha dado la orden y se ha cometido que se arregle a la mayor brevedad posible, pero que en el próximo con máximo 2 días esté en las mejores condiciones. Sobre la sombra de Huertas de Ánimas es una reivindicación ya desde que cortamos los famosos árboles. Yo ahí vuelvo a pedir a los servicios responsables tanto de jardines como de deporte, pues que se estudien posibles fórmulas. El año pasado se puso algunas sombras, pero parece ser escasa, con lo cual vamos a ver qué puede suceder. Y en la piscina de Trujillo, sobre las cuestiones que usted me ha hecho referencia, estuve el lunes por la tarde, no tengo ningún conocimiento. Sí que en algunas zonas el césped, por falta de riego, estaba seco, y creo que es una cuestión que porque se había estropeado uno de los sistemas aspersores, estaba seco, pero ya está solucionado. Sobre otras cuestiones no las desconozco y pido que tomen nota los servicios técnicos. Decirles sobre la recepción que se hizo el pasado día, que no es un reconocimiento realizado como tal por la concejalía, son los últimos equipos que han obtenido éxitos deportivos, las últimas personas que en la última semana han tenido éxitos deportivos. El ayuntamiento ha estimado bien recibirle y no hay un criterio, ¿me entiendes? Si mañana gana a lo mejor otro, pues por circunstancias puede recibirse o no, pero no es una cuestión formalmente organizada, por decirle como con algún criterio para decir se reconoce a estos sí y a estos no. Es decir, los últimos grupos que han obtenido éxitos deportivos se los reciben en el ayuntamiento y se ha estimado entregarles una placa, pero puede simplemente haberse recibido y haber compartido un rato con ellos y felicitarles por los éxitos, pero no es un acto formal, por decirlo de alguna manera, en el que se hayan seguido unos requisitos para ese reconocimiento. Es como cuando un equipo gana una copa y van a presentársela al ayuntamiento en su ciudad o van a llevarla. Ese es el motivo del recibimiento, no es, como digo, un acto formal en sí, y el ayuntamiento les entrega algo en símbolo, es decir, por haber estado aquí, no un hecho en sí. Para eso está la gala del deporte, en el que intentamos pues reconocer los méritos y a los que se incluyen todos los clubes deportivos. Sobre la cuestión de TECA, sí, ya he tenido alguna conversación con la empresa, una situación difícil que en la medida de nuestras posibilidades intentaremos solucionar, pero es que nuestro margen de maniobra es escaso en este caso, ni porque le exima de pagar el IBI, como decía usted antes, pues voy a facilitar que una situación que viene fundamentalmente motivada por una caída de ventas, pues pueda solventarlo. Sobre el Festival Internacional de MUC, sobre los cursos de ocio, los que tenemos hecho referencia, decirle que son cursos que ofrecen entidades privadas, si no me equivoco, y el ayuntamiento pone los medios municipales a su disposición como cualquier otra asociación que los pide para impartir cualquier otro curso, y me remito pues a los cursos que están dando entidades privadas en el Centro del Conocimiento o en cualquier otra instalación municipal, ¿no? En la Casa de Cultura de Belén, que hay un curso de mancomunidad, otros de Radio ECA o de cualquier otra entidad. Y finalmente sobre el Festival sobre las obras del Silo, también me había preguntado usted. Las obras están finalizadas en su mayor parte, si no me equivoco están rematando pintura y colocación de vinilos en las ventanas y algún detalle de limpieza de los antiguos almacenes o silos, que es como se llaman las bocas del silo, que han quedado vistas y tienen un material de hierro y lo están limpiando, pero lo que es la obra está finalizada y pues yo creo que si quieren la próxima semana podríamos incluso hacer una visita para conocerla. Ahora faltaría dotarla evidentemente de mobiliario y empezar a dotarla también de contenido, que en esa línea estamos trabajando. Y sobre el Festival Internacional de Música, decirle que le habíamos dicho que nosotros no firmamos convenio porque no tenemos fondos. Lo que sí, la asociación este año ha organizado el festival fundamentalmente con fondos que ellos han conseguido propios, y que el ayuntamiento lo que se compromete es a colaborar fundamentalmente con mano de obra, fundamentalmente con material, infraestructura, lo que podamos poner para que se celebre ese evento. Es cierto que ellos han presentado su proyecto como asociación a la orden de subvenciones y de ellos tendrán parte municipal, pero que se limitará en gran parte a lo que podamos tener como se limitará en gran parte, no se limitará a lo que es la subvención municipal, porque no hay ningún otro tipo de convenio ni de acuerdo que había anteriormente para que nosotros tengamos que asumir ningún tipo de coste. Nos reunimos con ellos el pasado año y se les dijo que el ayuntamiento había demostrado suficiente voluntad de que queríamos que ese festival se celebrara en la ciudad, pero que no podíamos seguir asumiendo un coste porque no lo teníamos.
y sobre la broma final que usted hacía, pues bueno, para gusto los colores, ¿no? Yo creo que este año se ha elegido un programa de fiesta, había menos dinero en la partida de fiesta, eso también es cierto, y también decirles que el espectro de elegir grupos o artistas para actuar en los festivales de Trujillo, teniendo en cuenta los condicionantes de que tienen que gustar tanto a un público joven como a un público más mayor, que no hayan estado nunca en la ciudad a un precio determinado, pues cada vez resulta más difícil. Yo aquí he venido un debate y lanzo la perspectiva y sé que mucha gente se lleva la mano a la cabeza. Este alcalde tiene una opinión personal que no la voy a decir públicamente, porque si la digo públicamente es indisoluble de la del alcalde personal, ¿no? Pero indisoluble de lo que diga como alcalde. Pero yo, tal y como están las circunstancias y los precios que nos cuesta organizar los festivales, pues creo que si hubiera buena voluntad por parte de todos podríamos plantear otra serie de cuestiones de cómo organizar la fiesta. Pero bueno, ustedes son víctimas como yo de que cualquier cambio que hacemos en la ciudad provocamos una especie de revolución. Entonces, bueno, tampoco con los momentos en los que estamos es necesario abrir ese debate. Pero yo, si ustedes están bien y es voluntad de todos, yo les digo que el equipo de gobierno está abierto a posibilidades de que las fiestas se puedan plantear de un modo diferente, por lo menos en tanto en cuanto a la situación se alargue. Yo se lo digo, porque gastarnos un dinero en la organización de festivales, organizándolo nosotros mismos, organizándolo una empresa, que lo de darse a una empresa porque asuman cierto riesgo y podamos traer eventos de otra, sí, bueno, la calidad, que a usted no le gusta no quiere decir que no sea calidad, es decir, la calidad de un grupo, de un artista, no la fijamos ni usted ni yo. A mí hay cosas que no me gustan, pero seguro que los artistas son de muchísima calidad, es decir, eso no tiene nada que ver. Pero evidentemente, para que luego los ciudadanos puedan disfrutar de ello, es mi mayor preocupación. Que usted crea que no diga que yo le robo a los pobres pasos a los ricos, pues no, en fin, créame que es lo que subyace en el fondo de esta cuestión. No tiene ningún sentido que la corporación municipal haga un esfuerzo económico para que los ciudadanos no puedan disfrutar. Esa es mi mayor preocupación. Entonces, pues podemos plantear que los eventos sean abiertos, aunque sean de otras características, etcétera, etcétera. Creo que esa es la cuestión que yo dejo encima de la mesa, aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, y lo dejo encima de la mesa porque creo que es una cuestión interesante. Nada más y muchas gracias. Bueno, la RPT que me ha preguntado, también me he hecho una pregunta sobre la RPT. Están ustedes invitados el próximo lunes a la presentación de todo lo que es la cuestión de la RPT. Alrededor de 140 contratos es lo que había, 135 me dice con las reducciones y jubilaciones que ha habido, y a partir del próximo lunes empezaremos una farragosa tarea que es la elaboración de empezar la mesa de negociación de la relación de puestos de trabajo. Me va a permitir una cosita nada más, y es la luz de la plaza, por favor. Se dé un paso por la noche y vean cómo está la luz de la plaza, que es inexistente. La zona de, si me permite, la cafetería Nuria, hay allí una zona que se enciende y se apaga constantemente, y después alrededor, lo que es la plaza alrededor, no hay nada. Yo le vuelvo a ser tan sincero como con las fiestas de Trujillo, ¿no? A mí no me gusta la iluminación de la plaza. A mí me parece que es un aeropuerto, pero como tiene un premio internacional por la obra que hicimos en la plaza, pues parece que eso es incriticable y que no se puede tocar. Pero yo le pido aquí al concejal responsable de la materia que los técnicos se pasen, al igual que añado que tuve quejas ayer de que toda la ronda de las Almenas está sin iluminación, y aprovecho de aquí para pedir especialmente a los más jóvenes, porque ahí es que se ve claramente que han roto ha sido intencionalmente rota todas las farolas y las bombillas de la misma. Entonces ya se ha dado la orden de esta mañana que solucione, pero aprovecho de aquí para decir que se tenga algo de conciencia cívica, que al final cuesta un dinero a las arcas municipales el tener que arreglar toda la iluminación de esa zona. Nada más. ¿Alguien del público sobre el orden del día? Pues se levanta la sesión. ¿Le queda más? ¿Le queda? Nunca levanta.